La verdad que necesitábamos asistencia, porque estamos desde que arrancamos el programa pensando en todo lo que vimos y escuchamos. Hablale más cerquita al micrófono, ahí, así te escuchamos con claridad. En todo lo que vimos el fin de semana y nos preguntábamos, ¿nos están haciendo además un líder de la derecha, de la extrema derecha internacional acá en Argentina? Sí, y vemos, bueno, todavía estamos como digiriendo esas imágenes, ¿no?, del fin de semana. La buena salud que tienen estos dinosaurios que están con una agenda cada vez más arcaica, ¿no? Y sí, le están dando como ese sesgo de una proyección internacional, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo comprendemos? Yo sé que esta es una pregunta que nos estamos haciendo desde antes que Javier Milei llegue a la presidencia, ¿no? ¿Cómo es posible que prosperen? ¿Cómo es posible que sus propias víctimas puedan acompañarlo y no darse cuenta y encima todavía él exhibir ciertos números, ¿no?, de acompañamiento, de buena imagen y demás? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, un poco la apuesta del libro era situarme en justamente ese proceso de incubación de estos extremismos de derecha, porque en general lo que vemos en todos estos procesos, en todas estas como aventuras políticas, aventura no en el buen sentido de la palabra, ¿no?, es que tienen una expresión electoral muy vertiginosa, ¿no? Es decir, si pensamos en Trump o en Bolsonaro, también en Milei, lo que vemos siempre es que, bueno, en muy poco tiempo logran un caudal electoral impensado poco tiempo atrás. Pero lo que a mí me interesaba es ver cómo eso es el corolario de un proceso mucho más largo, en donde se vienen formando sobre todo a través de redes sociales periféricas, en muchos casos, ¿no? Creo que es un poco difícil quizás hacer una periodización tan clara, ¿no? Pero me parece que hay 3 fases en el proceso de conformación en lo que son las militancias digitales, que tiene que ver primero con cómo fueron creciendo en redes sociales periféricas. ¿Cuáles serían periféricas? Y por ejemplo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, 4chan o 8chan. Acá en Argentina, por ejemplo, todos los referentes como Agustín Laje, ¿no? Lo tenemos. Sí, lo tenemos. O Dana, ¿no? El Presto, empezaron, por ejemplo, en Taringa, ¿no? O sea, más conocida acá, pero bueno, más periférica respecto a las redes sociales más conocidas. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque tienen regulaciones bastante más laxas, entonces eso le permitía compartir contenido bastante más radical, y luego de ahí pasaron a las redes sociales más conocidas como YouTube, Instagram, Facebook. Y me parece que vivimos en la pandemia la tercera fase, que fue el pasaje de las pantallas a las calles, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Recordamos cuando empezaron las marchas anticuarentena y se le ponía el micrófono a los que estaban ahí, y lo que veíamos sobre todo era cómo había muchos relatos conspirativos que habían pasado de las pantallas a las calles, ¿no? Claro, sí, que muchos ahí se noticiaban y decían, ¿pero de dónde salió todo esto, no? Sí, exactamente. Y en general lo que vemos es también una impronta muy fuertemente masculinista, tanto masculinista como con una interpelación muy fuerte a los jóvenes, que se ve tanto hablaban hace un rato, ¿no? Cómo se presenta él cantando la canción de El León, esa autopercepción leonina que tiene. Que interpela muy bien sobre todo ciertas frustraciones masculinas, y anuda muy bien frustraciones personales que muchas veces tienen de índole sexual y amorosa de las masculinidades, y las ligan con algo mucho más macropolítico, ¿no? Creo que la derecha tuvo mucha eficacia en anudar cuestiones micropolíticas y de frustraciones personales con cuestiones macropolíticas, ¿no? Mira vos, qué vuelta interesante. Alejandro, ponías en crisis la idea de que nacieran estos procesos con su explosión electoral, lo traías un poco más atrás al activismo. Me atrevo a preguntarte si no hay que retrotraerse un poco más todavía, si estas corrientes militantes no existían también antes de encontrar en lo digital un espacio para la proliferación de sus ideas. Me pongo a pensar incluso en la militancia de Victoria Villarruel, son grupos muy radicales que, si bien encontraron una vitrina importante en el énfasis que le
pones vos. ¿Qué había antes del huevo, digamos? Sí, ¿qué había antes del huevo? Me parece que sí, que estaba presente eso. Por ejemplo, también acordémonos, es del 2016, un libro que, digo, para ver el mercado editorial y no en las redes, ¿no? Del 2016 es un libro que circuló un montón en espacios bastante por fuera de lo académicos, como fue el libro negro de la Nueva Izquierda, de Laje y, bueno, de Nicolás Márquez, que también dio la nota un par de semanas atrás. Y ya venía desde bastante antes también toda una serie de publicaciones que tuvieron bastante circulación en torno, por ejemplo, a hablar de la memoria y de la verdad completa, ¿no? Hubo una serie de editoriales que le dieron también bastante importancia a empezar a generar un discurso para reponer discusiones que parecían totalmente zanjadas. También en el año 2016, entre 2016 y 2018, pero ya venía de antes, algo que fue bastante, que en un momento le dedico también en el libro, me parece que fue un preludio medio ignorado, así lo califico en el libro, que fue el ascenso del neonazismo, por ejemplo, en Mar del Plata, pero también en Bariloche, que, bueno, fue algo que tuvo... Sí, minimizado, ¿no? Porque decías, bueno, es un grupito, es una cosa muy puntual, sí, minimizado. Pero que ya se podía ver ahí como los principales antagonismos que planteaban estas corrientes, claro, ¿no? Porque tomaron como blanco a organismos de derechos humanos, a feminismos, sí, a disidencias. Entonces sí, me parece que se expresaba antes, pero que el crecimiento de las extremas derechas corre paralelo a otro fenómeno que es como el universo mediático empezó a estar comandado por las redes más que por los medios tradicionales. Porque otra cosa que creo que pasa acá es que estas subculturas que se empiezan a formar en el mundo digital fueron relativamente desapercibidas porque estaban poco representadas en los medios tradicionales, claro, como la gráfica o la radio o la televisión, ¿no? Bien. ¿Pensás que la pandemia aceleró todo este proceso que quizás por ahí tarde o temprano se iba a dar, teniendo en cuenta todo el contexto político que rodeaba a la Argentina? Sí, me parece que lo aceleró bastante porque, bueno, el libro se llama Huevo de la Serpiente porque es una referencia a la película de Bergman, ¿no? Una película que está ambientada en la Alemania pre-nazi, ¿no? No para hacer analogías facilistas, pero sí para ver cuáles son las condiciones de posibilidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque una autora que me parece muy oportuna para comprender estos tiempos, como Hannah Arendt, dice: lo propio de las masas del fascismo y del nazismo es el aislamiento, ¿no? Entonces me parece que sucedió algo en donde, si bien ya se venía incubando y ya esa tendencia estaba muy marcada, ciertas condiciones de aislamiento, bueno, en este caso por algo extraordinario como fue la pandemia, generaron que muchísimas personas estuvieran mucho más expuestas a discursos conspirativos. Otro rasgo que comparten estas corrientes con los extremismos de hace un siglo, porque justamente si uno va a las condiciones de posibilidad del nazismo, el nazismo hacía de las teorías conspirativas uno de los centros de sus narrativas, ¿no? Bien. Estábamos hablando fuera de aire del secretario de culto. Mencionamos al aire también, ¿no? El secretario de culto. ¿Cuánto más querés retroceder? Sería la pregunta, ¿no? Porque hasta el divorcio cuestionó en su discurso. Y Javier Milei, bueno, no le pidamos que hable de diversidades a Javier Milei, es hombre o mujer, ¿no? Se preguntó por las mujeres y por qué un trato diferencial para con las mujeres. Podríamos tirarle un montón de estadísticas, porque lo que escuchan este programa saben bien cuál es el posicionamiento que tenemos con respecto a estos temas, ¿no? Pero digo, los riesgos de un discurso que exalta tanto la violencia. Sí, porque me parece que si hay algo característico de este tiempo es que, al revés de, por ejemplo, la retórica sacrificial a la cual estamos acostumbrados para el ajuste, ¿no? Siempre se nos dice, bueno, hay que hacer esfuerzo, ¿no? El sacrificio, etcétera. Creo que si bien eso está presente hoy, pues siempre está presente en cualquier proceso de ajuste, está puesto más protagónicamente algo que es como una especie de goce en el ajuste, ¿no? La motosierra lo muestra bien, y una especie de goce en la crueldad, ¿no? Me parece que eso está
puesto incluso por encima de cualquier retórica sacrificial en torno al ajuste, porque creo que lo que se proponen es tan radical que no basta nada más con un discurso de, bueno, hay que aguantar, hay que darle tiempo, sino que hay que apostar porque haya una especie de goce. Se jactan de eso. Otros lo hubieran transitado hasta con culpa, incluso en el macrismo mismo, ¿no? Sin terminar de asumir. En este caso, no. Claro, como cuando Adorni dice saluden a Telam que se va, ¿no? Exacto. Digo, hay algo que hay una apuesta porque sea gozoso. Y han encontrado una iconografía como la de la motosierra que condensa muy bien algo de eso. Y me parece que también ahí hay otro rasgo similar con las experiencias de hace un siglo atrás, de los fascismos y los nazismos, porque hay una apuesta por la convocatoria a la crueldad, ¿no? El mismo semblante de Milei cuando saluda, que dicen que es para esconder la papada, que puede ser también, pero que en realidad imita a Alex Delarge, ¿no? El personaje de la Naranja Mecánica, que era el líder de una pandilla de criminales y que cada vez que terminaban de cometer un crimen ponían música de Beethoven para resaltar lo excelso del acto criminal. Creo que hay algo de eso en lo que estamos viendo ahora. La otra vez debatía con unos compañeros y me interesa tu opinión porque a veces uno mismo se da cuenta que tiene muchas influencias de pensamiento colonial, ¿no? Y el gran debate era si la llegada de Trump facilitó la emergencia de estas nuevas derechas. Entonces las dos posiciones era, bueno, vos siempre mirando a Estados Unidos porque esto es un proceso que viene de cosas más, y la otra es, bueno, también la emergencia de una extrema derecha norteamericana posibilitó una especie de trumperialismo en Latinoamérica. No encontramos una síntesis de eso, por eso me interesaba escuchar tu opinión. Sí, me parece que puede haber algo de eso. De hecho, si miramos, por ejemplo, lo que sucedió durante el macrismo, ¿no? El macrismo al principio, bueno, comienza su gestión recibiendo a Obama, luego se pronuncia la canciller Malcorra a favor de Hillary Clinton, digamos, o hay como un sesgo más o menos para ese lado, y sin embargo me parece que es interesante ver el arco de lo que sucedió en el mundo en la gestión del macrismo, en donde, bueno, Macri asume todavía con Obama presidente y se va con Bolsonaro en Brasil y con Trump en Estados Unidos, bueno, y aparte recibiendo un crédito de Trump para su reelección, bueno, del FMI, pero apalancado por Trump. Y el último año ya del macrismo se ensaya una especie de bolsonarización, ¿no? Me parece que si vemos ese último año del macrismo, ya incluso abre el año con un discurso muy extremista y termina el año, después de perder, con Patricia Bullrich como presidenta del partido, ya señalando cuál iba a ser la impronta. Ahora, si uno ve en las madrigueras cibernéticas, digamos, lo que pasaba con los influencers, ¿no? Con este tridente de El Presto, Laje y Danan, ya ve que desde el 2018 había una especie de confluencia entre los sectores duros del macrismo, de Patricia Bullrich, con los nacientes libertarios. O sea, en la esfera, digamos, macropolítica, eso se expresó más claramente después, pero en lo micropolítico ya desde el 2018 ya había una intersección. Entonces, me parece que sí fue, por lo menos, parte de las condiciones de posibilidad para esa radicalización de la derecha. Estamos escuchando a Alejandro Campos. Quiero recomendarles, lo tengo acá. Yo hoy mismo me voy a dedicar a la lectura. Había visto algo, pero no lo leí. El huevo de la serpiente es el libro Incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Mar de Facha, un preludio ignorado. Está Mar de Facha haciendo referencia a lo que recién nos comentaba, y te dedicas sobre el cierre al progresismo. Yo quería cerrar la nota preguntándote justamente una pregunta que hoy nos hacíamos en voz alta: frente a esto, ¿qué pasa? Sí. ¿Cuál es, no? ¿Quién es el antagonista? Y vos acá lo planteás, ¿no? El progresismo en su laberinto. Acá tenemos una punta de por dónde vas, y te preguntás si es el fin del antagonismo. ¿Qué sigue? Bueno, esa ahora? parte la dejo como tarea para el hogar, Sí. así no spoileo. Sí, por favor. Así no spoileo todo. Pero bueno, creo que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos acá y cómo salimos de acá? Me parece, me interesa marcar como cierta diferencia con una lectura, digamos, en los años 30 del siglo pasado hubo toda una emergencia de literatura psicoanalítica y psicológica, me parece muy necesaria, pero no suficiente para interpretar el ascenso de los fascismos y los nazismos, como Wilhelm Reich
complejo. El mismo Freud con el malestar en la cultura y otros textos fundamentales más de índole cultural y social. Y si bien los insumos que tenemos desde otras disciplinas para pensar lo que está sucediendo creo que son necesarios, creo que cuando se apela a recostar a la sociedad en un diván, digamos, y a solamente apelar a conceptos psicológicos para decir, bueno, están locos, son delirantes, sí, bueno, creo que no hay que tener un máster en psiquiatría para darnos cuenta de que son personajes con un sesgo bastante delirante, pero creo que también es necesario ver cuáles fueron las condiciones de posibilidad que permitieron que estos discursos, que eran marginales hace no tanto tiempo, pasaran al centro del debate público. Y ahí ya, bueno, los conceptos psicoanalíticos creo que son necesarios, pero no son suficientes, no, digamos. Claro. Sí. Ahora, ya que estamos en categorías, liberales, fascistas, autoritarios seguro, digo, ¿hay categorías? ¿Dónde encasillas? Creo que en los aspectos culturales, y que han puesto mucho acento en los aspectos culturales estas nuevas derechas, creo que tienen muchas semejanzas con el nazismo, sobre todo con todas las narrativas que tienen que ver con la decadencia de la civilización occidental, en donde ahí entra el chivo expiatorio, los chivos expiatorios de los feminismos, las disidencias, etcétera. En eso tienen muchísimas similitudes con los relatos de hace un siglo atrás. Bueno, luego en lo económico, en la concepción que tienen del Estado, etcétera, se diferencian, pero si es en lo cultural, yo creo que es un discurso libertario, es un discurso, de tintes fascistas disfrazado de una retórica libertaria. Bien. Muy interesante, Ale, escucharte. Miren, acá les muestro a los que están conectados el libro. Necesario, súper necesario para entender este momento que estamos atravesando y todo lo que vimos el fin de semana y escuchamos con cierto horror y con mucha preocupación, por supuesto. El huevo de la serpiente, así se llama, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Aparte me está dejando uno para los oyentes, ahí me están acercando, me están haciendo zoom, mira. Perfecto. Me dejaron uno para compartir con ustedes, así que mañana nos deja acá, Ale. Gracias, buenísimo, Ale. Buenísimo. Lo conseguimos en todas las librerías, obviamente. Sí, está empezando la distribución porque la Feria del Libro terminó el lunes y recién ahora empezaba la distribución. Se consigue seguro en las librerías de Letra Viva, en la tienda virtual también de Letra Viva, y va a estar empezando a llegar en estos días al resto de librerías. Gracias por venir hoy. Sos bienvenido cuando quieras. Muchas gracias. 13:54 minutos. Vamos con un poquito de música y si querés recatamos uno o dos audios para cerrar.